Sí, bueno, de regreso por aquí después de las noticias, pues presentadas magistralmente por nuestra Ay, amiga y hermana Evelyn. gracias. Es decirle, yo venía escuchando el programa anterior y le tengo una sorpresa. Nosotros tenemos un nuevo integrante aquí en Legal Radio. ¿No Ajá. sabían eso? No. El amigo Sandy es un locutor profesional y realmente hace muy buenas preguntas. Así que Legal Radio está a sus órdenes para que en Bueno, cualquier Sandy. Bienvenido. nuestro máster estará también participando en cualquier momento con nosotros. Venga, pero yo quiero tomarme la atribución de que Mercedes también participe, ¿verdad? Ay. Para cumplir con la cuota de la mujer, escucharla, porque Mercedes es lectora que se dice de noticias. Ella sí, claro, entonces esto se trata de un asunto de igualdad. Somos Sí, menos, pero rendimos más. Vamos a decir, a reiterarle que Mercedes Wallis es nuestra productora. Sí, la productora de Legal excelente. Radio, una persona con mucha competencia y que también es consultora de otros espacios. Así es. Continuamos, chicos. Miren, el tercer colegiado condenó al vicealmirante Alburquerque Compreja a 12 años de prisión. Yo me preguntaba, porque hay una fórmula, cuando los jueces en un colegiado no están de acuerdo para imponer la pena, entonces se divide entre tres. Tú sumas y divides entre tres. Ese ejercicio suena como hasta divertido, pero realmente con la seriedad que amerita decidir sobre la libertad de una persona, el legislador lo dispuso a fin de que las decisiones fueran lo más adecuadas a la finalidad de justicia posible. Yo no me imagino cuál era la votación para que diera justamente 12, si hubo si lo redondearon, si dio, por ejemplo, 11 años y 7 meses o algo así. Bueno, lo que todo indica que había un juez que entendía que era menos. Yo entiendo que había una atenuante fuerte. Exacto. ¿Me entiendes? Yo entiendo que había tal vez alguien con 20, otro con 8, otro con 3. Esa es la impresión que me da, que tal vez uno de los jueces entendió que había una provocación, una aplicación del artículo 321 del Código Penal Dominicano. Pero lo que más me llama la atención es la valoración del video. Porque también, si recordamos, en principio, en la etapa de instrucción, el video fue excluido por la magistrada del segundo juzgado de la instrucción por un asunto de la obtención del video y no de la valoración, como entonces lo incluyera la presidenta del tercer colegiado. Y creo que ese debe ser un punto de debate entre nosotros, porque yo sigo aferrada a mi criterio de que la entrega voluntaria no legitima la obtención por parte del Ministerio Público. Yo sé que voy a tener de frente a Gustavo. Pero ven acá. Pero de forma inmediata, ya se me cuadró. Pero, ¿por qué? Pero cogió un viento. Ay, amigo, la edad. ¿Pero por qué? Porque esta obtención, a pesar de ser voluntaria, recordemos que la etapa de investigación está en control del Ministerio Público. Eso es incuestionable. Pero cuando se trata de pericias, se abre ligeramente una brecha a la contradicción y a que la contraparte pues pueda tener conocimiento de esas diligencias investigativas, como lo establecen varios articulados del Código Procesal Penal, como por ejemplo el artículo 95, pueda participar, pueda ofertar otro perito, pueda participar también en el análisis, ver cómo se manejan, digo yo, tener conocimiento de ese contenido de los audiovisuales. Y en este sentido yo entiendo que el juez sí debe tener una participación porque la contradicción en la etapa de investigación es prácticamente nula y solamente estas pequeñas aperturas que le da el Código Procesal Penal pues le permiten defenderse de manera idónea. Una muestra de esto es que el artículo 299, entonces, sin importar cuál sea el tiempo de investigación, a pesar de que está arreglado y se puede ampliar, solamente te da 5 días para contestar. Entonces me hace suponer que de una forma u otra, tú como defensa, tuviste una participación o entiende el legislador que tuviste una participación en la investigación, pero aquí no se da eso. Y me pregunto ya para darle la palabra, ¿eso afecta o no la intervención igualitaria en el proceso? Bueno, hay un tema ahí con la entrega voluntaria que antes de hacer tal vez un juicio técnico de derecho, tenemos que poner en contexto lo que se trata, o sea, por qué surge una entrega voluntaria. Y la entrega voluntaria está conectada directamente con la voluntad.
Y cuando tú entiendes, o la mayoría de las personas entiende que la voluntad, y está definida a sí mismo, es la manifestación de la libertad, de lo que tú quieres hacer en un momento determinado. Fíjate que siendo así, tú estás actuando con libertad, que es la parte principal del concepto de voluntad, y eso entonces se extiende y se proyecta a los demás actos. Fíjate, por ejemplo, en los divorcios por mutuo consentimiento. Un divorcio por mutuo consentimiento, y pongo este ejemplo, una analogía, el juez está obligado a homologar. Hay muchísimas cuestiones de forma en donde el juez puede rechazar un divorcio dependiendo el cumplimiento de las formalidades, pero sin embargo, y tú también sabes de eso, Evelyn, en su contenido lo que está haciendo es validando la voluntad libre de las personas. Entonces, cuando una persona entrega una prueba de ese tipo, esa persona no está realizando una pericia. La pericia, es decir, el trabajo a nivel de contenido de ese video se va a hacer después. Mientras tanto, lo que está diciendo, oye, yo no necesito una orden, yo no necesito una autorización de un juez para que algo que es de mi propiedad y que yo tengo la titularidad en ese momento, yo lo entregue de manera voluntaria. Entonces, ahí es que nace. Ya luego entregado en ese contexto, en ese ámbito de libertad, entonces se procede a realizar el peritaje. Tú me dirás, bueno, ¿fue manipulado o no? Hay que ver si esa persona que hizo esa entrega voluntaria lo hizo con una intención, ya sabiendo de que fue manipulado. Bueno, se lo va a determinar el perito. Pero el principio de legalidad estuvo presente ahí porque hay algo que está por encima de cualquier cosa en ese momento, y es el tema de la voluntad. Entonces a mí me surge una cuestionante con relación a eso. Tú entregas voluntariamente un video de tu comercio o de tu negocio en el que ocurrió un hecho, pero no están en debate tus derechos, sino los derechos de la persona que están en ese video. Y te pregunto de verdad, después de entregado, ¿no se necesita también entonces un control judicial para extraer esas imágenes, o el Ministerio Público tiene la cancha abierta ahí? Fíjate, inmediata, porque que la autorización judicial sería precisamente para preservar los derechos de la persona que está entregando el video. No del imputado. Bueno, pero inicialmente también del imputado. Sin embargo, quien tiene la titularidad en un momento determinado es esa persona, el propietario. Lo entrega el Ministerio Público dentro de sus atribuciones, es el director de la investigación. Sí, entonces, está para preservar esos derechos. Ahora, si tú me dices que se escapó algún tipo de información respecto del video que puede generar algún tipo de responsabilidad, pues entonces es responsabilidad del Ministerio Público, pero es el Ministerio Público que entra en ese ámbito. Tú me dirás, bueno, por ahí un juez que tiene que preservar derechos. Sí, pero ya el Ministerio Público es el director de la investigación. Sí, yo creo que ahí hay un tema de cadena de custodia y demás que debe estar en control judicial. Bueno, pero ese es mi criterio. Esa discusión se dio 2 veces. Sí. En el juzgado de instrucción, que el cual el magistrado lo excluyó, y excluyó el perito que hizo la extracción, porque hubo una extracción. Sí, por un tema de obtención, acuérdate. Sí. No de contenido. No de contenido. De obtención. Pero entonces ella lo hizo digamos, en una línea lógica. Se obtiene el video primero y la extracción después. Entonces dijo por teoría de árbol envenenado, es decir, la contaminación de la segunda prueba. Entonces, cuando llega a fase de juicio, lo que valora la presidenta es que, mira, ciertamente de la extracción o de la forma en el que se hizo, el testimonio tiene que ser escuchado primero para acreditar la prueba después. Es decir, la prueba no tiene que llevar un orden lógico, sino el orden lógico legal es que de la discusión de cómo el perito instrumentó, cómo se evaluó, se podría determinar. Y admitió la prueba para que fuese discutida en otra fase ya de legalidad, porque digamos así, para que los que nos escuchan no entiendan, hay una fase que luego de llegada a juicio, que se llama en el 305, se habilita un espacio para incidentes. Entonces, ese tipo de incidente de valoración de prueba, la presidenta no tiene un alcance porque ya tiene que necesariamente el colegiado evaluarlo. Y entonces lo difiere para cuando se discute la incorporación de esa prueba. Y eso fue el criterio que ella tomó. Hay otros jueces que pueden tener otro criterio. Yo soy del criterio de eso, aunque presento los incidentes de exclusión. Nunca me lo han admitido, un incidente de valoración de prueba en presidencia solamente, pese a que siempre lo presento para que se difiera. Ahora, yo quiero rescatar algo del caso, porque algo tenemos que rescatar. Mira,
dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que una sentencia condenatoria en sí misma es una forma de reparación. Y yo creo que es cierto, porque primero da una verdad lógica de muchas teorías de conspiración alrededor del proceso y se crea al menos una verdad jurídica de una recreación de los hechos en un juicio. Y se asumen que pueda ser imperfecto, más otra verdad, o que pueda... Pero eso le da una idea a las víctimas, a las partes, a la sociedad, de saber cómo ocurrió, y es una forma de eso. Ahora también se hace una condena con relación al proceso. Y a mí me gustaría ver esa sentencia. ¿Por qué? Porque cuando media la excusa legal de la provocación, se crea un delito que se llama el homicidio excusable. Entonces el homicidio excusable, que no es un homicidio voluntario, es un homicidio intencional, porque es completamente intencional, es doloso, pero en la raíz de la culpabilidad y en la imputabilidad lo hace excusable con 2 años, porque media un acto de provocación que afecta la dignidad de la persona o su entorno. Es decir, la persona no quiso cometer el delito. Él pudo haberse levantado en la mañana y acostado. Él no planificó ese día un crimen, no planificó un homicidio, sino que hubo algo que lo provocó, pero no es la provocación de la persona solamente, sino la provocación del hecho a través de una lesión a un bien jurídico también que se llama la dignidad humana. Ahora bien, eso pudiera ser. Pero ¿qué es lo interesante y por qué hago ese precedente en la discusión? Por lo siguiente, porque en el desarrollo de lo que salió en los medios y en la pequeña motivación que hace la jueza, lo tomó como una circunstancia atenuante. Y me parece ser interesante tomar la provocación como un elemento de circunstancia atenuante cuando las circunstancias atenuantes tienen una definición y una construcción donde la provocación a prima fase no entra. Y están señaladas, y están legalmente, y están las circunstancias atenuantes leve, la más esto y la extenualísima, donde no cabe. Por ejemplo, el homicidio, el asesinato no admite circunstancias atenuantes. Y hay prohibición expresa en ciertos delitos donde no admite circunstancias atenuantes. Y hay circunstancias que la doctrina y la jurisprudencia le ha llamado circunstancias extenualísimas, donde por circunstancias extraordinarias la persona se le admite. ¿Y qué es la circunstancia atenuante para usted que nos está viendo? Los jueces tienen lo que se llama la modulación de la pena. Es decir, los delitos usualmente cuando no son agravados, que tienen una sola pena, 30 años, 20 años, el juez no puede hacer más nada, comprobado una circunstancia agravante. Ahora bien, si es un homicidio que tiene 5 a 10 años, el juez tiene lo que se llama la modulación de la pena. Y es ahí donde el juez tiene lo que se llama, en esa modulación de la pena, el acogimiento de las circunstancias agravantes legales y las circunstancias agravables judiciales de las que se dan. No es lo mismo una persona agarrar y darle 40 tubazos en un homicidio simple a simplemente darle una estocada que como consecuencia de eso en una discusión provocó la muerte. Entonces ahí el juez modula, coge circunstancias atenuantes y la pena, en vez de ser de 5 a 20 años, pues entonces en este caso la hizo 12. ¿Dónde llama la atención? Y llamó la atención que hasta el mismo profesor Ricardo Nieves decía, pero tenemos que hacer un análisis de esa sentencia. Y era justamente quizás por esto, como una circunstancia de excusabilidad, de provocación, se asumió como una circunstancia atenuante, admitida, y me parece válida porque ese tribunal colegiado tiene la garantía y el respaldo de crear novedad jurídica, y me parece que la lectura de la sentencia parecería ser interesante, y yo dejaría, digamos así, para concluir, compartir con ustedes, y me comprometo a eso, hacer un análisis de la sentencia y su motivación, de recoger las circunstancias atenuantes de la jurisprudencia y cómo variaría con esta decisión el criterio de las circunstancias y con relación a la modulación de las penas. Antes de la intervención de Edison, decir que de hecho en los grupos me han dicho cómo van a hacer el análisis sin la sentencia. Y yo le he respondido a algunos compañeros, precisamente esa situación se dio entre nosotros antes de advertir a la ciudadanía que íbamos a debatir
el tema de la sentencia. Lo que pasa es, y debemos decírselo, ¿no? Debemos decírselo, que nosotros entramos en contacto directo, no solamente con el proceso, decirle que, o sea, no estamos siendo irresponsables en el debate, entramos en contacto directo con el proceso y escuchamos las posiciones de los abogados. Incluso prueba de ello es que la licenciada Ingrid Hidalgo el sábado pasado pues estuvo con nosotros. Es decir, nosotros tenemos información acabada respecto del caso y es sobre esa base que estamos haciendo la crítica. Sin embargo, como dice Manzano, todavía vamos a ser mucho más puntuales a partir de identificar las argumentaciones sobre la base de la estructura de la sentencia que recogió el tribunal colegiado, y con eso ya le prometemos ya un análisis con la sentencia en mano, pero no podíamos dejar pasar el momento de informarle a la población y hacer análisis de este caso que yo sé que estaban esperando Legal Radio para sentirse informados sobre el particular. Y esa sentencia promete ser muy interesante, deja muchas cuestionantes, sobre todo respecto de las atenuantes, como dice Manzano, y parece que va a marcar una línea argumentativa muy interesante. Bueno, es interesante lo que ustedes han planteado y sobre todo me quiero quedar en el último punto que analizó Francisco Manzano. ¿Y por qué le sales huyendo al tema del video? No, sí, lo que pasa es que... Comenzamos por ahí, no sea así. Sí, me metieron para lo hondo y yo tuve que contestar usted entró eso. solito. Sí, y voy a llegar al video, pero me gustaría en esta línea lógica, ¿verdad? Que tengo planteado mi opinión, quedarme en este último punto de Manzano, porque es interesante el estudio de este caso partiendo del análisis jurídico, de lo que se ha pretendió la defensa realizar como teoría del caso y el Ministerio Público, y al final lo que resultó ser la sentencia. Originalmente, el Ministerio Público procura la condenación por un homicidio, ¿cierto? Más adelante, la defensa plantea una excusa legal de la provocación. Y al final, aunque acoge el homicidio, como dice Manzano, en la condenación, como hay digamos, un espacio para modular la pena, que es a discreción del juez basado en las circunstancias propias y particulares de cada caso, entonces impone 12 años de prisión. ¿Qué ocurre? Vamos a desmontar primero tesis por tesis, ¿verdad? Para que lleguemos al punto único en el que nos encontramos. Obviamente no se planteó, aunque sí hubo personas que hablaron de ello, pero hasta donde tengo entendido, jurídicamente no se planteó el asesinato como tal. Se calificó. Sí, se hubo una discusión. Hubo una discusión al respecto. Jurídica, que el Ministerio Público quería variarla, la defensa no, y en o sea, audiencia, pero el Ministerio Público planteó originalmente el homicidio. Asesinato. Porque dijo que había una premeditación, que él tenía la alternativa de irse y optó en ese momento, aunque rápido, un designio y buscó el arma, persiguió. Exacto. Y ahí entonces quiso describir el asesinato. Esa discusión se dio desde la audiencia preliminar. Es interesantísimo. Se dio de nuevo en el juicio de fondo. Exacto. Y el tribunal retuvo que no, por eso te digo que una... O sea, sus conclusiones al final fueron sobre asesinato. Pero a partir... No, porque se discutió como incidente, se difirió. Entonces, hubo una fase en la que se discutió y entonces, antes de la apertura del desahogo de prueba, ¿verdad? Para poder ver si se probaba un asesinato o un homicidio, que se permitía probar. Entonces el juez dijo, se retiene la del homicidio voluntario en la tesis de la acusación, y ahí fue que permitió Pero ahí esa discusión cobró relevancia en razón del segundo disparo, que también pone de relieve otro aspecto interesante. ¿Qué tan efectivo, y es algo que ustedes lo han discutido, qué tan efectivo pudiera ser o cómo incide en la culpabilidad de él el hecho de darle el segundo disparo, ese mínimo de tiempo en el que él pudiera decidir si tenía la intención o no de quitarle la vida? Sí, bueno, la circunstancia, perdón, yo te vamos a dejar libremente, Edison. Lo que pasa es que tú a veces cuando participas, mira como Manzano provoca, sí, tiene un análisis, provocador. Sí, el tema, y si puedes abordarlo, ¿no? Y si Edison también ahora que va a participar puede abordarlo, la figura de la provocación que se ha estado analizando en las circunstancias ya que también hemos estado previsto, cómo, y es interesantísimo e indispensable observar cómo trató el tribunal en sus argumentaciones ese segundo disparo.
en el contexto de la figura de la provocación. O sea, ¿cuáles fueron los límites ahí? Sí, así es. Entonces, bueno, el punto es el siguiente. El tema relativo al asesinato, simple, señores, aquí hemos hablado muchísimo sobre este aspecto. El asesinato prevé una planificación, una estratificación del delito, es decir, que sea preparado, que sea acechado, que sea planificado, estratificado, ¿verdad? La ley lo describe en términos simples como premeditación y acechanza. No así alevosía, aunque, bueno, eso está en discusión, este aspecto, el tema de la alevosía española. Pero sí que ahí en el segundo disparo podemos ver la alevosía, ¿verdad? Claro. La hazaña, la mala intención o la intención desmedida de hacer daño. Pero en este caso vamos a quedarnos con la estratificación del delito. Cuando tú planificas causarle la muerte a una persona premeditadamente, con acechanza y estratificadamente, como he dicho anteriormente. Eso se ha descartado en la sentencia y en las discusiones finales de este caso. El homicidio, aquí viene la parte interesante. La discusión originalmente es si se trataba de un homicidio o si se trataba de una excusa legal de la provocación. Hay un aspecto, y es que la excusa legal de la provocación, históricamente, la jurisprudencia dominicana ha establecido criterios para que se pueda aplicar. Son 4 criterios esenciales. Uno de ellos, que se trate de violencias graves, físicas o psicológicas, ¿verdad? Que sea contra un ser humano, que sea desproporcional, ¿verdad? Desproporcional, y que sea básicamente en un espacio de tiempo que le impida a la víctima reflexionar sobre el impulso humano que está realizando producto de la provocación que se ha generado. Eso es una síntesis más o menos que recuerdo de los criterios que comportan la excusa legal de la provocación. ¿Qué ocurre? Lo que hace el tribunal en este caso es que rechaza de plano la excusa legal de la provocación, y en lo que pudo decir el tribunal in voce, aunque tenemos que ver la sentencia a fondo, ¿verdad? En lo que pudo decir el tribunal in voce, habla y se refiere a que no fue proporcional. O sea, no hubo proporcionalidad tampoco de los actos producto de la provocación. Aquel le dio 2 trompadas, pero el otro lo mató, ¿verdad? O sea, habla de que no fue proporcional. Pero además hay un aspecto que el tribunal, según las notas que he visto de lo que ha expresado el tribunal, sería bueno ver la sentencia en definitiva, y el aspecto que me llama la atención es discutir el aspecto de lo inmediato. Recuerden que debe ser inmediato y proporcional. La acción debe ser inmediata y proporcional para que se pueda considerar parte de la excusa legal de la provocación. Ahora, el punto del tiempo, el aspecto más o menos tiempo. Vamos a analizar si realmente el tiempo que transcurrió de las trompadas, la agresión que le proporcionó el de Cuyus, el finado Duncan se llama, ¿verdad? Manuel Duncan. El tiempo en que transcurrió estos golpes, al tiempo en que se produjo la muerte, pudo haber sido un tiempo más o menos considerable para considerarlo inmediato y acercarse a la excusa legal de la provocación. Es decir, ¿qué tiempo transcurrió? Y viendo la descripción de los hechos como ocurrieron, sabemos que, según como se ha planteado, todo ocurre por primero una interpretación que hace el finado de que un cachú o algo que le cae en la camisa le produjo una gracia al imputado. Y esto provocó la discusión que al final terminó con los golpes o la paliza, como se ha dicho, que se le propinó. La rengue golpe que le dieron. Que se le propinó al hoy condenado. ¿Qué ocurre? Va al vehículo un tiempo, fíjense, vamos a calcular el tiempo, le proporciona la paliza, va al vehículo, busca un arma que por demás era un arma ilegal, y con el arma ilegal inicia unos disparos. Pero la persona logra escapar aunque se mantiene en el entorno. Esta persona, después de los disparos, se monta en su vehículo, da una vuelta buscando a la persona, y cuando la logra conseguir, la persigue, la encuentra detrás de una banca, le da un disparo. Obviamente, aquí hay que analizar otro aspecto de la provocación. Quizás la ira en ese momento pudo haber cesado. Pero recuerden
que el finado intentó sorprender al hoy condenado en la banca. Es decir, él se esconde y lo intenta sorprender. Y le va encima cuando lo está buscando con un arma. Una persecución en un arma. Pero tú dices que al final... Duncan, cuando está en la banca, se esconde, intenta irle encima al condenado para quitarle el arma, algo así, y le logra dar un disparo. Y luego de los disparos que él cae, entonces lo que ha criticado todo el mundo es el segundo disparo, que fue de gracia. Fue para asegurarlo, como se llama en el lenguaje popular. Bueno, ya estaba herido, estaba en el suelo. Ya aquí, ya aquí no hay, aquí no hay una amenaza de parte de una persona que tiene un disparo. Sí, pero vamos a analizar la razón, por ejemplo. Ahora mismo. Pero está bien, yo sé que llama mucho la atención el tema. Ahora, el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Podemos analizar nosotros que él tuvo un tiempo para reflexionar mientras buscó el arma, tiró los disparos, se montó en el vehículo, dio la vuelta para buscarlo, lo vio, se desmonta el vehículo, se traslada detrás de la banca. Si aquí, hasta desde donde le dio los golpes hasta este punto, si transcurrió el factor denominado más o menos tiempo, como se le llama, ¿verdad? Para que él reflexionara y pudiera arrepentirse. Pero no era en una misa que estaba ninguno, todo el mundo estaba bebido ahí. No, bueno, no importa, porque mayor. Está bien, pero debemos recordar que, digamos que, como se le llama, el coma inconsciente del alcohol es la única excusa para la eliminación de la conducta como uno de las tres causales que elimina la conducta en el estudio del tipo penal, que es la fuerza física irresistible, el estado de inconsciencia, que para el término del alcohol debe ser el coma alcohólico. Obviamente, si no hay un elemento previo provocado, que tú te lo autoinflijas para provocar un daño. Y tercero, los actos reflejos. Fuera de esas tres causales, el alcohol no puede ser un eximente de 2 tragos y tú estás bebiendo para tú matar a una gente y para que te eximan. Pero ¿qué tiempo transcurrió en todo eso que tú relatas? Si tú estás hablando como que transcurrió una hora y él pudo ya sentarse en su casa y echarse agua fría y pensar lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que el factor más o menos tiempo es un concepto indeterminado para el derecho. Y es subjetivo y los jueces lo pueden analizar. Exacto, pero yo estoy sometiéndolo aquí. Estoy diciendo, vamos a analizar nosotros, someterlo aquí, si el factor más o menos tiempo, porque es indeterminado, es decir, es producto de las circunstancias específicas del caso. Lo que pasa es que después que los números salen es fácil arreglar los sueños, porque nosotros lo estamos pensando aquí en frío, ¿me entiendes? Pero una gente que sea guardia, vicealmirante, expresidente de la DNCD, que no sabe de dónde vino esa tabana o esa golpea que le dieron en buen dominicano, que tiene muchísimos enemigos, ¿qué puede estar pensando en ese momento? Puede estar pensando cualquier cosa y puede tener un temor también. Y ahí es discutible la proporcionalidad, porque conforme a la contextura física de Duncan versus Alburquerque Compré, si Duncan le hubiera dado una golpeada, si él se deja dar, lo pueden matar. Porque no solamente la proporcionalidad en base a que uno tiene una pistola y el otro tiene un arma diferente o no tiene arma. Sí, pero esa conducta cesó. Esa conducta no continuó. La agresión en contra de él. ¿Pero en qué tiempo cesó? ¿Cuál fue el tiempo? La conducta de la agresión, esa conducta delictual cesó, no continuó. Es decir, él no reaccionó sobre la base de la provocación para defender su vida. No. ¿Cómo que no? No. Alburquerque no fue a defender su vida. Esa parte, el nivel de reacción de Alburquerque no fue para defender ese bien jurídico protegido tanto se da como la vida. ¿Y para qué él tenía que defender? ¿Cómo él la tenía que defender? ¿Quedándose ahí aguantando golpes? No, vamos por parte. Es que una cosa es la defensa, otra cosa es la provocación. No hablemos de defensa. Aquí no hubo defensa. Yo no estoy hablando porque la defensa debe ser inmediata, un factor de más o menos tiempo mucho más reducido. Porque es para tú evitar que el bien jurídico protegido que te atañe, que tu vida se ponga en riesgo. Bueno, en este caso, cuando él tiene el arma en la mano, que nunca se pone a correr, en ese momento la vida de Alburquerque no está en riesgo. A eso me refiero. En ese momento no está en riesgo. Entonces, el factor de la defensa, que es una eximente responsabilidad, no estamos discutiéndolo aquí. Aquí estamos hablando de la provocación, es decir, del factor de indignación que tiene el agente. No te incomodes. No, pero eso. No, déjalo así. Está chulo, dale. El factor de indignación que opera sobre la gente en ese punto, lo que hace es que lo cega hasta un momento tal determinado, que esa amenaza, esa agresión, esa amenaza física o psicológica, llega un momento en que actúa instintivamente provocado por ella.
Entonces, por eso es que la legislación y la doctrina ha dicho, vamos a ponerle un tiempo a esto. Y analizar si la formación militar atenúa o agrava. Sí, porque En letra de ley no. ¿Eh? No, En letra de ley porque- no la va a atenuar, pero Ahora, tú sabes la que provocación tiene 200 años en en el letra código, de es decir ley no que- le va a atenuar. Que es algo muy normal en los hombres. Entonces, lo que quiero decirle, señores, pero hasta ahí está bien, porque No, ese análisis... lo que pasa es que Evelyn mencionó presidente de la Eh, NCD, militar, sí, entre otras cosas. ese análisis que es interesante discutirlo, de ver si el factor más o menos tiempo para los jueces es suficiente, atendiendo a que el hombre se movió. Señores, pero está bien, es muy simple, ¿verdad? Y el caso Febrillé. Eso fue una persecución. Ah, se eso es montó. diferente. Y el tiempo, entonces el tiempo es relativo, es determinado. Lo que pasa es, tú puedes decir, bueno, pero cuando él lo estaba persiguiendo, dio tiempo para que él se le bajara la cólera de los golpes que le dieron, porque le dieron una galleta, aunque no fue Febrillé que se la dio, le dieron una galleta en un sitio. Ah, pero aquí tú me vas a decir, pero el tiempo fue menor. Sí, pero el factor más o menos tiempo es indeterminado, por eso es que hay que estudiar las circunstancias especiales del caso. Pero además, y esto quizás puede ser en favor, yo estoy analizando jurídicamente el Entonces, tema. en lo académico. Pero no quiero que se interprete que estoy en favor o en contra de algo, pero también, y quizá para tomar en cuenta en favor del imputado, decir algo. Quizá el imputado, cuando lo perseguía, probablemente no pensaba darle muerte, dispararle, inhabilitarlo, pero hubo un factor sorpresa posterior a los golpes que cuando está en la banca. Cuando él se esconde en la banca, que cruza el imputado y condenado, el de Cuyus, el finado, le vuela encima con el propósito de desarmarlo. entonces ahí nadie sabe Entonces si lo ahí desarma, probablemente... lo que habría pasado. Pero está bien. Entonces lo que hay que discutir es a partir de cuándo está la provocación, o si de los golpes o de este efecto sorpresa. El punto es que en todos los casos, y para ir en el caso concreto de lo que ha decidido el tribunal descartó la provocación. No hay provocación, está descartada. ¿Por qué? Porque la pena lo dice. Si no, la pena hubiese sido máximo 2 años. Porque el 326 te dice que cuando hay una excusa de las planteadas anteriormente, los artículos anteriores, incluyendo el 321, que es el de la provocación, el de la excusa legal de la provocación, entonces opera cuando se trata de un crimen 2 años como máximo. 2 años. Entonces, como aquí no hubo excusa legal de la provocación, dijo el tribunal. Ahora, si el tribunal, como dijo Manzano, por eso me quedé en este último punto, como tiene un margen para colocar la pena, dice, bueno, aunque hubo homicidio, yo le voy a poner 2 años porque voy a considerar la paliza, voy a considerar algunas cosas, y le puso 12 años en función a eso. Y ahí yo me suscribo al comentario de mi distinguido amigo Manzano. Señores, en cuanto a que brillante. en su boca quedó. No, continuamos Fíjate, pero con no, espérate. Oh, El video. ¿qué? No, pero después de la pausa. el Después de la video pausa. viene después de la Después de pausa. la pausa. Claro. Legal.